Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Carriel, ¿de dónde viene ese carriel? El carriel nada más ni nada menos que cuando los primeros mineros ingleses y franceses llegaron a Antioquia, a estas breñas de Antioquia, traían un bolsito que le llamaban carol los ingleses, o un bolso para llevar muchas cosas. Y después los franceses le decían cartier, y ahí vino por degeneración del lenguaje la palabra carriel. Muy lindo, como cuando decían catapila, que viene de caterpillar, o cuando los abuelos decían busté, que viene del vuestro. Somos porque fuimos, el libro de Marta Salcedo Blandón. Y vamos a empezar al revés, no como murió Porfirio, ¿no? ¿Usted sabía que Porfirio murió al revés? Sí. Pues Marta. Menta en agüita para la energía, para dormir manzanilla, cedrón y melisa, para la gripe y la moquera, canela, la albahaca y el limón, para el mal del estómago, hierbabuena, albahaca, cedrón, limoncillo para el vómito, melisa y hierbabuena para los calambres, y emplastos de hojas de cascuevaca, y para el cólico menstrual, agüita de canela. Empezamos nuestra conversa del día de hoy. Somos porque fuimos. Marta Salcedo Blandón, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están aquí acompañándome, amigos, vecinos, Un aplauso. y lectores. Bueno, Cuando llegó el primer Cerdeña, que fue un cronista, cuando llegó a Antioquia, Marta, lo primero que dijo, empezó a leer este valle, y decía, aquí no hay oro, aquí la gente es muy pobre, lo único que tienen son unas buenas construcciones de mantas, decía eso. Yo leyendo el libro de Marta, quiero hacerte la primera pregunta. dime. ¿De qué te diste cuenta escribiendo este libro? Me di cuenta que los que habitamos Antioquia somos el resultado de una cantidad de historias, de costumbres, de cultura, de dichos, de situaciones vividas. Y me di cuenta de que muchas de esas cosas que tuvieron mis abuelos, mis tatarabuelos, nosotros todavía aún las traemos a nuestro diario vivir. El lenguaje, muchas cosas del lenguaje, la alimentación y el disfrute de la naturaleza. Yo pienso que de los que nos sentimos mucho más orgullosos de este pedazo de tierra somos los paisas, que llegamos y en cualquier parte, las montañas de Antioquia no como las de otras partes, ¿cierto? El chocolate que me como en Medellín, no me tomo en Medellín, o en la casa de mi abuela no es como la de otras partes. O, como decía Fernando González, el filósofo de Envigado, que el sur de Medellín es donde más luz hay. Hay un cuento muy lindo que se llama Felipe, de Gregorio Gutiérrez González, y habla de este valle. Y yo voy a una imagen, Cano, de Yarumal, Antioquia. Ese Cano, cuando señala así, mostrando la Sagrada Familia, El horizonte. Y él se inspiró en ese cuadro que hay en la Basílica en Roma, y es de la creación. Él dijo que él se inspiró en eso, y él como muestra y dice que este valle, esta Antioquia, estas montañas, ese suroeste, ese norte, ese sur, es como la creación, es como el paraíso perdido. Entonces dice que eso es lo que le da a Antioquia esa única, ese toque único. Marta, ¿vos quién sos? Bueno, ante todo soy maestra. Soy maestra, soy mamá, soy amiga, soy vecina y soy paisa. Y soy una persona que estoy en pos de descubrir qué es lo que soy para estar en este sitio, en esta región. Pues porque todos tenemos una razón de ser. No es gratuito que hayamos nacido en un Colombia o en una Antioquia. Tenemos que venir aquí a cumplir una misión. Y yo creo que yo ya me pensioné, entonces después de que me pensioné empecé a mirar que la vida me estaba ofreciendo una cantidad de alternativas, y una de esas alternativas fue también ser escritora.
Este no es mi primer libro, este es mi tercer libro. Y todos van encaminados como en la misma ruta, en recobrar la memoria de los ancestros, la memoria de los abuelos, la memoria de todos aquellos que pasaron por esta tierra antes que nosotros. Ahorita estábamos hablando con la poeta y hablábamos acerca de esas palabras tan lindas en el lenguaje antioqueño, lenguaje castellano antiguo como remilgao, entelerido, tuntuniento, descagaletao, palabras tan lindas como este, parece caído del tramojo. Todas esas palabras antioqueñas se han perdido algunas. Pero vemos, por ejemplo, que la palabra parva, palabra judía en Antioquia, parva, harina cernida. Aquí en este libro, en el libro de Marta, Somos porque fuimos, yo he notado, Marta, que ahí hay también un toque de otra genialidad que tienes, y es el teatro. Contanos. Bueno, primero que todo les voy a contar que este libro es resultado de un proceso que se llevó, yo creo que por allá hace 15 o 20 años. Se montó una obra de teatro escolar que se llamaba La Mula de Tres Patas. Y La Mula de Tres Patas era la historia de un campesino que contaba sus historias con los espatos. Luego esa obra de teatro pasó a teatro con jóvenes y se llamó Alimañas y Mal de Ojo, y ya hicimos una obra de casi una hora en que hacíamos un recorrido sobre leyendas y mitos. Para para el 2015, los muchachos cuando leyeron Alimañas y Mal de Ojo me dijeron: profe, ¿por qué no hacemos una película? Entonces ya de teatro de escuela resultamos rodando entre Valparaíso, Caramanta y Tames en una película que se llamó El Misterio de la Cascada. Pero no había aparecido porque estábamos buscando también un tesoro. Pero ya cuando empezamos con este proceso de escribir el libro, yo dije: no, yo tengo que retomar lo que ya se había hecho. Y empieza a desarrollarse la vida de un personaje, de su familia, de su entorno social, en que empieza a mostrar todo lo que él es como colono, como arriero, como hijo y como explorador, porque fue explorador de esta región que es el suroeste de Antioquia. Por eso van a encontrar ustedes aquí una acuarela muy linda de Adolfo Correa sobre Cerro Tusa. ¿Ya? Cerro Tusa, que dicen que es un portal. Y es un portal, en el libro es un portal. Portal, está en la portada además, sí. Como la piedra de Huayco, que en Tabio, Cundinamarca, te dicen que también es otro portal. Son lugares muy interesantes y que tienen aquí en este libro, pasan por muchas cosas. Esta novela, yo no la llamaría costumbrista. Shakespeare entonces fue costumbrista, ¿cierto? Porque hablaba de un solo lugar, o el ganador del premio Nobel egipcio, que hablaba de una cuadrita. Yo pienso que esta novela es una novela que puede estar enmarcada en cualquier lugar del mundo, pero pasa por cosas particulares como la brujería. Estamos nosotros, que es muy lindo porque en Antioquia ese toque de lo misterioso lo trajeron los afros a Antioquia. Aquí hubo en el siglo pasado gitanos en Antioquia también. Entonces, Marta, contanos algo. ¿Está enmarcado en qué lugar exactamente tu libro? ¿En qué lugar del tiempo? Bueno, los voy a invitar a todos a que se imaginen una familia con una mulada, con unos bueyes, con unas mulas cargadas de animales, de corotos, recorriendo la cordillera que viene desde el norte de Caldas al llegar al sur de Antioquia. Es decir, estamos entre finales de 1800, inicios de 1900, en el sur de Antioquia y en un valle que es el que a mí me ha llamado la atención y me ha enamorado, y cuando lo encontré seguramente coloqué lo que yo vi en este libro.
y fue a ver encontrar el paraíso, y es el Valle del Cartama. ¿Cuál es el Valle del Cartama? Es el que ustedes ven desde el Cinefaná y el Cerro Tusa en Venecia, Cerro Bravo en Fredonia, lo que llamamos los farallones de Pintadas, que para esa época se llamaba el Cerro de la Mama, porque a lo lejos parecen dos pechos. Ah, sí, sí. O el Cerro Teta. O el Cerro Teta, y al fondo el Cerro de Cristo Rey. Y en ese centro está el Valle del Cartama, con un río que lo circunda, que es el río Cartama y el río Cauca. Ahí, en ese lugar, es la locación donde está el libro ubicado. Y el tiempo, finales de 1800. Marta, el libro tiene ciudades imaginarias. Sí, pero no se nombran. ¿Ya? De pronto alguien hace algunos comentarios de que vienen de Aguadas, vienen de Pácora, que pasaron por tal, porque son poblados que en el momento estaban naciendo: Caramanta, Valparaíso y Aldea Piedras, que es lo que hoy conocemos como Jericó. Aguadas, que fue uno de los pueblos, el primer pueblo de la colonización antioqueña. El pueblo Aguadas se inició en la fonda de Manuela. Manuela era una mujer, como le dicen en castellano, una culipronta, que tenía varias muchachas cacheticoloradas, y ahí en Aguadas fue el inicio de la colonización antioqueña. Y por ejemplo, en Antioquia hay una ciudad imaginaria muy linda, Balandú. Por ejemplo, San Fernando de Onetti, está Barataria. ¿De quién es Barataria? Esa ciudad imaginada. El Quijote, hombre, la isla de Barataria, que el Quijote le iba a dar a Sancho. Está Comala, y está en Gabriel García Márquez, está ¿cómo se llama? ¿Cuál es la ciudad imaginada de Gabriel García Márquez? Interesantísimas del libro. Hablábamos que tú eres una mujer del teatro también, y hay unos tintes y hay unos trazos que son muy teatrales en tu novela. ¿Qué personajes hay? Bueno, la historia es una familia, la familia Jaramillo, es una historia lineal, empieza Perdóname desde... que te interrumpa, Marta. Jaramillo, yo no sé si es verdad. Una vez me contaron a alguien que Jaramillo significaba mierda al sol, y era árabe, no sé. Por eso decían también que por la mañana va a salir Jaramillo. También me pareció muy interesante porque es muy antioqueño. Pues yo no sé si significará eso, pero para mí el apellido Jaramillo es un apellido muy común en Antioquia. Una familia Jaramillo, con hermanos, con tíos en un proceso de colonización. Vienen todos en patota con su mulada, con un muchachito así como este. Muachito. Un moacho llamado Joaquincito. Un Joaquincito que empieza a crecer. Y a partir de todo ese proceso de crecimiento, empieza él a tener esas relaciones con anécdotas, con situaciones, con espantos, con historias de amor, con las chachas de las posadas. Es decir, el libro va a tener de todo, va a encontrar de todo. ¿Oíste? Pero a mí me gustaría mucho que Joaquín estuviera aquí. Pues usted sabe que el mundo del teatro es mágico. ¿Oíste? Joaquín María Jaramillo. Si estás aquí. Joaquín María Jaramillo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Vos sos como tonto, sos como atolondrado. Ve, ¿quién te invitó aquí? Vos no sos de aquí. Yo no soy de por aquí, pero claro que yo soy de por aquí. Permiso, usted lo pase, ¿cómo me va a decir que yo no soy de por aquí? Claro que yo soy de por aquí. Ni tampoco el más avispado, pero de las historias vividas por mis abuelos y antaños, las guardo aquí como un tesoro, porque son historias reales, de machetes, sustos y trago. El pañuelo, ¿cómo se llama el Rahue? Rahue Gallo. Oiga, lo primero que yo me recuerdo es cuando iba con mi taita desde Caldas hasta Guadas. Íbamos en una mulada y no faltaba, casi siempre nos cogía la noche, y en muchas de esas noches no faltaba la espantada. Oiga, no solo de la Madremonte,
sino también de la llorona, del sombrerón, del silbón, de la patasola y hasta del berraco de Aguadas. A ver. Esto sí. Además, no me viene ese machete que yo soy zurdo, manicagado. ¿Qué se va a hacer? El machete 3 rayas. ¿Qué se va a hacer, Diosito mío, así? Entonces yo cojo café con la izquierda y con este. Con este es que reto a las brujas y no crea que son mentiras lo que yo les estoy diciendo. Íbamos por Caramanta en una mulada y en esas que se me aparece el berraco de Aguadas. ¿Qué era el berraco de Aguadas? Imagínense ustedes un marrano grande, te digo grande, gigante, con ojos de fuego y unos atributos que nos hacía sentir a nosotros menos machos. Mala cosa, ¿cierto? Y resulta que muchas mulas y compañeros y arrieros se nos mataron en un barranco después de correr de esa espantada. Oiga, ya para terminar y para irme de acá porque estoy como pesadito, yo vengo a compartirles una cosa. Yo creo que cuando Dios terminó de hacer el mundo y vio tan bonito que le había quedado, miró para allá, para Colombia, y en una esquinita puso Antioquia con sus ríos, sus bosques, sus montañas y sus valles. Y no contento con tanta belleza, nos mandó a nosotros los antioqueños para que administráramos eso como se debe. Por eso es que los antioqueños tenemos de firma la palabra. Somos honestos, no robamos, somos trabajadores como un berraco. Y por eso somos orgullosos de ser paisas. Con ustedes, Joaquín Jaramillo. Muchas gracias. Un aplauso, Joaquín. Bajando el cañón del río Arma, subiendo a fundar Aguadas. Antioquia, la concesión Villegas iba desde Abejorral hasta Popayán. Todo eso hizo parte de la colonización antioqueña. Y otra cosa muy interesante, Marta, del libro, y es como cuando el caballero le pone al escudero la espada para nombrarlo escudero. En Antioquia se coloca el escapulario. Sí. Me parece esa parte muy linda y mire lo que dice aquí. Ese escapulario lo colocaba el papá de la casa, los muchachos, y dice: quien posea el escapulario no habrá demonio que lo ataque, ni pecado que lo haga caer, y el día de la muerte lo tuviese colgado en su cuello, no padecerá el fuego del infierno. Casi una imposición de heraldo escudero. Y mira que tú vas a los pueblos de Antioquia y hablas con el ciudadano de a pie. Y la gran mayoría tiene el escapulario. Es decir, todavía utilizan eso como un escudo frente al demonio. Igual que aquí también se repite como, y todavía lo hacemos en las casas, que el día de la Santa Cruz decimos 1000 veces, Jesús. Uno queda dormido, ya Jesús. Ya no decía Jesús, no. Me gustaría mucho, Sergio, hablar de la arriería. Y bueno, Joaquín fue un arriero, toda su vida fue arriero hasta que llegó a su edad de casi 80 años en la búsqueda de una huaca. El libro es una búsqueda de una huaca. Cuando lo lean van a darse cuenta, y los que ya lo leyeron se dieron cuenta cuál era la huaca, que era ese descubrir. No se los voy a contar. Marta, una cosa cortica. Vamos a quitarnos pues una cosa de... Vamos a ponernos un poquitico concretos. Uno siempre dice que la huaca es que está ahí porque sale una lucecita, ¿cierto? Y es real. Una vez un amigo antropólogo me decía a mí: hombre, sí, y que usted sale corriendo y la lucecita lo sigue. Entonces decía: no, hombre, vea, comúnmente esas huacas donde hay enterramientos, hay huesos, hay de pronto comida, hay de pronto... y eso se va descomponiendo. En Semana Santa, que llueve tanto, o en noviembre, la tierra se afloja un poquitico y ese gas que está ahí represado ya muchos años, sale y en el contacto con el oxígeno se vuelve fluorescente. Entonces usted sale corriendo y como deja un vacío de aire, la luz lo sigue. Déjeme contar. Ahí esa huaca tuya es especial, contanos. Bueno, sí, es una huaca que te va a llevar a reconocer de
que uno lleva tanto tiempo en una tierra tan maravillosa y no se da cuenta que su propio tesoro está aquí. Está dentro de uno y está al lado. Pero tendría que leer el libro para que ustedes vieran todo lo que sufrió Joaquín y esa mujer llamada Clotilde, que era su prima, que se amaron siempre, pero estaba prohibido el amor entre primos, nunca se lo dijeron. Y el día que quisieron, ya no pudieron. Si usted va para el oriente antioqueño, hay Gómez Gómez, Duque Duque, Giraldo Gómez. En el oriente antioqueño es muy común, lo que es Santuario, Marinilla, casi toda Antioquia, en Andes. ¿Usted es qué apellido? Gómez. Gómez, Giraldo, Duque. Giraldo, que es muy lindo. Giraldo, que significa Torre Alta, de la Giralda. Y ese Gómez dice que el primer Gómez, llegó a la tasajera. ¿Saben cuál es la tasajera? Copacabana. La planta del tratamiento. Eso, no, donde queda Confama. Ahí, porque el río, eso, decía que se llamaba la tasajera. Hay dos versiones. Una porque el río hace esto, se quiebra. Y otra, parece ser que en el norte de Antioquia, el sur era para pastos, para cultivo, para las gallinitas, para tubérculos y raíces, porque hay mucha luz. Y el sur, el norte, los hatos, Hato Viejo, Hatillo. Y dicen que la tasajera era porque ahí tasajeaban la carne para llevarle a toda la peonada de minería que había en Santa Rosa y todo eso. Interesante. Y parece que el primer Gómez llegó ahí, a la tasajera, y subieron ya esa montaña y llegaron y fundaron lo que es. Por eso le dicen a Copacabana la fundadora de pueblos, porque parece que Marinilla, todo ese sector del oriente antioqueño, Santuario, Guarne. Interesante. Resalta mucho la arriería y lo que era el proceso de arriería y cómo el arriero era el chico bonito, el chico bueno, el peleadorcito, peleador, vulgar. el tipo que era el héroe de las chachas. No tenía moto, pero tenía mula. Y eran muy apetecidos. Y eran hombres supremamente alegres. Pues eran frente al trabajo. Y contadores de historias. Contadores de historias. Te voy a leer aquí un pedacito. La organización de las salidas de arriería también tenían su orden. Se repartían según sus habilidades los lugares entre los arrieros para llevar la recua de mulas y bueyes. Adelante iba uno, generalmente el más experimentado o viejo en las lidias de llevar muladas de un lugar para otro de la región. Este era el primero, llamado el caporal. Con silbido señalaba si había algún obstáculo en el camino. Silbido que se iba repitiendo de uno a uno, detrás a atrás, hasta que todos sabían el obstáculo que había. Pero no solamente todo eso se hacía. Todo estaba milimétricamente planeado. Todos se entendían como hermanos del camino. Si el de adelante cantaba una copla, los demás la repetían. Y vengo con la copla. El diablo se fue a bañar y le robaron la ropa. ¡Qué risa le dio a la diabla cuando vio al diablo en pelota! ¡Ay, madre del amor divino! Y uno a uno, en cada cuadrilla iban replicando con otra más graciosa. El cura que me casó me dijo en el matrimonio, ahí le dejo ese animal, con figura de cristiano. Una vieja y un viejito se fueron a jugar tute. La vieja que se descuida y el viejo ¿qué? Gana el juego. Que gana el juego. Muy bonito eso. Aquí también esos toques de la herrería son muy hermosos. En Antioquia nosotros creemos que el plato típico antioqueño es la bandeja paisa, y no. La bandeja paisa es una mezcla de 1960, creo que fue un encuentro de hoteles, de Cotelco, y Antioquia tenían que inventarse un plato. Entonces inventaron la bandeja paisa, que eso tiene más cosas, pero eso es esquizofrénico. Eso tiene todo, chichar, 11 cosas. Parece ser que el arriero fue uno que tuvo algo, por ejemplo, el sancocho, o el hervido español, que en francés es el popurrí, que en España le llamaban la olla podrida, pero no era podrida sino la olla poderosa, y de ahí viene el caldo consumido, que nosotros llamamos del consomé. Un gran chef de la corona española de ese tiempo, Ruperto de Nola, le daba al rey caldo consumido con 3 monedas de oro. Eso era. Aquí en Antioquia el arriero tenía una cosa muy linda que se llamaba las fajitas.
era lo que hace, una arepita, pero muy delgadita, con chicharrón, plátano picado, platanito, y era no en hoja de viao, sino en hoja de amarrabollo. Entonces la lavaban para que sacara la pelucita, y eso era la comida del arriero, ¿cierto? Ahora se utiliza para envolver el queso, la cuajada en el oriente y en el sur. Sí. Eso es y la arriería trajo otra cosa interesante, y es, en Antioquia la arriería, además de llevar historias, construyeron las carreteras, caminos. No, es que gracias a la arriería la economía de Antioquia salió adelante. Es que no era, solamente imaginen ustedes llevar un piano de Río Negro hasta Santa Fe de Antioquia, o un escaparate de 3 cuerpos de espejos hasta Jericó. ¿Cómo hacían esos hombres para montar eso? Tremendas torugas en un viaje de esos tan largos, sin que les pasara nada, porque sabía. Cuando Joaquín ve al cura maldiciendo, que por cierto está la maldición ahí hecha, llega Joaquín y sale corriendo, porque había llegado a caballo y las mulas las había dejado en otro sitio. Y él que sale al camino, cuando cae una bola de fuego sobre la fonda de las Tres Marías. Y se quemó. Y realmente, pues la historia la cuenta en el suroeste, que la fonda de las Tres Marías fue quemada. Marta, y aquí en Medellín había una fonda que llamaba la calle de las Peruchas, en lo que es Niquitao. Y eran dos, pues, que eran jodidas, eran enredadoras, y también se quemó. Entonces fue una maldición hecha por el mismo cura. El mismo cura lo pasó por ahí. Y era famoso en la calle de las Peruchas el hueso de marrano. Era en las crónicas Tartán y Moreira habla del hueso de marrano. Muy lindo lo de los nombres antioqueños, o de esos nombres. Por ejemplo, hablábamos ahorita con la poeta, como la mayoría de las mujeres, las abuelas o tatarabuelas de nosotros, tienen nombres judíos. Entonces, Esther, Ruth, María. Bíblicos. Por ejemplo, Raquel, hablamos que Raquel es muy lindo, es muy antioqueño, significa la oveja preferida de Dios. ¡Qué belleza! Espero que esto lo coja un niño, lo coja un joven, y descubra a través de este libro que somos historia, y que somos lo que somos hoy. Es porque algún día alguien fue, el abuelo, el tatarabuelo. Es simplemente llegar y descubrir que a partir del libro yo puedo descubrir mi propia historia, desandar esos pasos. Y se vuelve universal. Me gustaría mucho también resaltar aquí que vuelvo a los agüeros. Yo creo que aquí estamos más de una que todavía tenemos agüeros. Mira, Juaco, decía Clotilde, si no es porque tengo la penca sábila colgada detrás de la puerta, ya el mal y las malas energías hubieran entrado a esta casa hace mucho rato. Pero como que la penca no te sirvió de nada, ni espantar las brujas y espantos en la pasada. Recordá que por esa visitica fue que no volvió huésped alguno a pisar tu casa, dijo Joaquín, refutándole y riendo a carcajadas. Deja la pendejada, respondió Clotilde. Si no es porque nunca derramo la sal y no tengo ni un espejo quebrado en la casa, estaríamos más solos que nunca. Agüero, muy judío eso también. ¿Qué otro agüerito hay por ahí? No, hay uno en diciembre que ese sí me gustó mucho, ese sí la sacó del estadio. La de diciembre y la sacó del estadio. 3 papas debajo de la cama. Una medio pelada y otra completa. 12 de la noche. Manda la mano y la papa que coja si va a estar de billete. Si sale la medio pelada, pues y si la coge enterita, le va a ir muy bien. Eso también es muy judío sefardí, aquí en Antioquia. Es una cosa. Todo este libro, Marta, trae todas esas historias. Es un recorrido por ese Antioquia. Acuérdate que somos parte también de una multicultura. Antioquia también es Urabá, ¿cierto? Antioquia también es afro. Nos hemos olvidado también mucho de eso, Marta. Y por ejemplo hablábamos ahorita con la poeta como la cachada, la redoba, el chotis, el baile bravo, música africana, música de los negros volados. Aquí tuvimos en Antioquia varios palenques. Uno en la vereda La Mosca, en Guarni. Palenque Robledal, se llama porque es palenque. Y hay un palenque, el de la vereda San Andrés, donde no sé si, creo que los jóvenes de allá, estábamos un poquito preocupados hablando con alguien, están perdiendo la tradición del sainete, que eso es
Eso es una cosa maravillosa. Y está un palenque que estaba entre la vereda Las Flores, entre Sabaneta y Envigado. Esa multiculturalidad se ve en este libro. Aquí hay trazos judíos, africanos, mulatos, mestizos, zambos, cuarterones, cosas muy interesantes. Y lo otro que podrían ustedes descubrir, los que les gusta caminar, los que les gusta reconocer el territorio, van a poder saber que el Cerro Tusa, ese centro ceremonial de los indígenas, o ir al suroeste, Venecia, Titiribí, Támesis, y reconocer los petroglifos y lograr leer el lenguaje de lo que nos dejaron escrito sobre esas piedras. Es un recorrido no solamente por la literatura, sino también por lo que es la Antioquia, que todavía, gracias a Dios, la tenemos al menos por el sur. No sé en el occidente cómo estará, pero en el sur todavía está muy sano, esperando que nos llegue la minería y que no lleguen todos estos daños que están ahora.